Histograma. Por el profesor Samuel Sanhueza. Los objetivos que se desean alcanzar son los siguientes. 1. Construir un histograma. 2. Interpretar un histograma. 3. Construir un histograma con frecuencias acumuladas. 4. Interpretar un histograma con frecuencias acumuladas. Para lograr los objetivos planteados, se propondrá el siguiente problema, el cual se resuelve con los conceptos que presentaremos en este video tutorial. Problema. Las alturas en centímetros de cada uno de los 30 alumnos de un curso X, están representadas en la siguiente tabla. Lo que se nos pide estudiar, es ver cómo se distribuyen las alturas de los alumnos del curso X. Observa que 1. Los datos corresponden a variables cuantitativas continuas, es decir, son medidas aproximadas. 2. Hay una gran variedad de datos, pues prácticamente ningún dato se repite. Estas dos observaciones nos dan una idea de qué conjunto de datos se pueden representar mediante un histograma. Trabajemos el primer objetivo, el cual es, construir un histograma. En base a las dos observaciones anteriores, podemos describir nuestra muestra en forma gráfica, relacionando un intervalo numérico semiabierto específico, con la cantidad de datos de la muestra que dicho intervalo contiene. Para construir un histograma, es recomendable construir primero una tabla de frecuencias de datos agrupados en intervalos. Recuerda que la frecuencia indica la cantidad de datos de la muestra contenidos en el intervalo. Tabla de frecuencias para datos agrupados en intervalos. Para construir la tabla de frecuencias para datos agrupados en intervalos, primero debes decidir cuántos intervalos es conveniente tener. Una forma de calcular la cantidad de intervalos, es sacar la raíz cuadrada sobre la cantidad de datos que componen la muestra. Para nuestro problema planteado al inicio del vídeo, los datos son 30. Luego, la cantidad de intervalos que podemos usar en la tabla de frecuencias, es raíz cuadrada de 30, y el valor aproximada de dicha raíz, es 5. Por lo tanto usaremos 5 intervalos. Ahora que ya sabemos cuántos intervalos usar, debemos de construir dichos intervalos, y para esto, básicamente, lo que haremos, es tomar el intervalo que contiene a todos los datos de la muestra. Dicho intervalo es el 150,0 al 181,2. Observa que el intervalo parte desde el 150,0 al 181,2. A dicho intervalo 150,0 al 181,2, el cual está dibujado abajo, le calculamos su amplitud, es decir, la diferencia positiva entre los límites del intervalo. 181,2 menos 150,0. Lo que nos resulta 31,2. Luego, la amplitud del intervalo se divide por la cantidad de nuevos intervalos que queremos formar, en nuestro caso dividimos por 5, el resultado de esta división corresponde a la amplitud de los nuevos intervalos que se formarán. Por lo tanto, al dividir al 31,2 por 5, obtendremos la amplitud de los nuevos intervalos a formar, y esta amplitud vale 6,24. Los nuevos intervalos están marcados con diferentes colores dentro del intervalo mayor que los contiene. Finalmente debemos calcular los límites de cada intervalo. Esto se logra sumando el límite inferior del intervalo, con la amplitud que tendrá dicho intervalo. Recuerda que en nuestro caso la amplitud de cada intervalo es 6,24. Luego, el primer límite inferior es 150,0, más 6,24, nos da 156,24. Luego al 156,24 más 6,24 nos da 162,48.
Luego al 162,48 se le suma nuevamente 6,24, y nos da 168,72. Luego al 168,72 le sumamos 6,24 y nos da 174,96, y finalmente, 174,96 más 6,24 nos da 181,2. Los intervalos obtenidos son los 5 que están aquí abajo. Fíjate que el primer intervalo y los que le siguen son intervalos semiabiertos, pero el último intervalo es cerrado. Como ya tenemos los intervalos, podemos construir la tabla de frecuencias para datos agrupados en intervalos. Observa que hay 7 datos de la muestra contenidos en el primer intervalo. Hay 6 datos de la muestra contenidos en el segundo intervalo. Y así sucesivamente. Una sugerencia para saber qué dato está en cada intervalo, es agregarle a cada dato un 0 después del decimal, para que podamos compararlos de manera más fácil con los límites de cada intervalo. Ahora tenemos la información suficiente para hacer el histograma. A diferencia del gráfico de barra, donde las barras están separadas, el histograma tendrá sus barras unidas, y el ancho de cada barra corresponde al ancho de cada intervalo que representa, y la altura de cada barra nos indicará cuántos datos de la muestra están contenidos por el intervalo de la base. Objetivo 2. Interpretar un histograma. Del histograma que hemos obtenido se tiene que: los datos no siguen una distribución normal, pues las barras no se ajustan a la curva, pero se observa que si ubicásemos a los alumnos en fila, desde el más pequeño al más grande, no se percibiría armónicamente la diferencia de las estaturas entre los alumnos, sino más bien, una especie de escalera de 3 peldaños. Idea de cómo se distribuyen las alturas de los alumnos del curso X. En la figura de abajo, se muestra la idea de cómo sería la distribución de las estaturas si hubiese sido normal. En donde hay muy pocos alumnos bajos, y muy pocos alumnos altos, y la mayoría se concentra en una estatura promedio. Objetivo 3. Construir un histograma con frecuencias acumuladas. Para construir un histograma de frecuencias acumuladas, procedemos de forma similar a como construimos el histograma simple, solo que ahora nuestra tabla de frecuencias será acumulada. Recuerda que la frecuencia acumulada para cada intervalo de la muestra, es su correspondiente frecuencia sumada a las frecuencias de los intervalos que lo anteceden. Veamos cómo es esto. Consideremos la tabla de frecuencias del problema planteado al inicio del vídeo. A partir de dicha tabla construiremos la tabla de frecuencias acumuladas. Observa que las frecuencias acumuladas, se obtuvieron de la siguiente manera. La primera frecuencia acumulada corresponde a la frecuencia del primer intervalo. La segunda frecuencia acumulada corresponde a la suma de la frecuencia del segundo intervalo, más la frecuencia del primer intervalo. La tercera frecuencia acumulada corresponde a la suma de la frecuencia del tercer intervalo, más la frecuencia del segundo y primer intervalo. La cuarta frecuencia acumulada corresponde a la suma de la frecuencia del cuarto intervalo, más la frecuencia del tercer, segundo y primer intervalo. Y así sucesivamente. Luego, a partir de la tabla de frecuencias acumuladas, se tiene el gráfico de barras con frecuencias acumuladas. Objetivo 4. Interpretar un histograma con frecuencias acumuladas. Interpretación del histograma de frecuencias acumuladas. Cada barra indica cuántos elementos de la muestra alcanzan a lo más un valor dentro del intervalo indicado en su base.
Para el ejemplo que propusimos, observa que en el tercer intervalo se concentra la mayor cantidad de alumnos cuya estatura es a lo más 168,72 centímetros, en total 18 alumnos, mucho más que la mitad de los alumnos que compone el curso X. Luego, como el tercer intervalo es una especie de intervalo mediano, es que se concluye que la mayoría de los alumnos tienden a ser de baja estatura.